La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Yo pido que todos estemos preparados porque la respuesta tiene que ser radical, a fondo, con el espíritu aquel de Cristo cuando dijo: ¡ay de ustedes, los que ríen, porque lloraréis! Eso lo dijo Cristo en el Sermón de la Montaña. Y dijo un día: he venido a traeros un látigo, para que giman los culpables. Créanme que lo haríamos así, radicalizaríamos al extremo esta revolución. Generales y almirantes, prepárense para eso. Soldados, pueblo, prepárense para eso. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está también en el arado y el mar.blogspot.com. Está también en Twitter, en @ungrano de maíz y en @el arado y el mar. Y está en la emisora cultural de San Antonio 106.7. Y en San Martín, en Voces Libertarias. 96.7 FM. En San Martín. ¿Dónde más estamos? En Aporrea, porreando en Aporrea. Y ya, vamos entonces. El teléfono no lo vas a dar porque llegaron algunos mensajes. Es verdad, llegaron mensajes de Aurora, de Anita, al 0416-626-3300. Aurora pregunta que si no le llegan sus mensajes. Si llegan, dice: toda mi solidaridad con ustedes y sigan luchando. Nos ayudan a fortalecernos por estos lares. Identifique sus lares, Aurora. Muy bien. Bueno, ¿cómo andan? Buen día. Buenos días, muy bien. ¿Todo bien? Perfecto. No puedo tocar Saturno, ese tema. Todo bien. Bueno, me alegro. No puede tocar el tema de si está bien. Sí. Ayer estaba deprimido, pero no le hicimos caso. Continúa la depresión, pero yo la manejo muy bien. Es perfecto. No, eso es lo que nos interesa. Arranque entonces. No le demos más lata a esto. Arranque con el texto rojo de hoy que hemos intitulado: El culpable es el capitalismo estúpido. Dentro de algunos años, cuando sesione el Tribunal de la Historia para analizar esta fase de la Revolución Chavista, sus problemas, sus carencias, sus consecuencias, el culpable será el capitalismo. El socialismo saldrá absuelto. La historia lo absolverá al socialismo. Sí. Pero es que eso está lleno de frases históricas, ¿verdad? Sí. Sí. La frase esa de allá en Estados Unidos la dijeron en una de esas elecciones: es la economía, estúpido. Sí. Se hizo famoso. Y una frase que se sigue utilizando. Se sigue utilizando. En estos días en la política estadounidense. En este momento, ese es como un grito de alerta o de desespero. Sí. Es el capitalismo estúpido. Sí. El que nos está echando la vaina. Así debía ser el título, pero eso después con Natel. Sí. Siga pues. Claro, eso es producto de los extravíos que lleva a cuesta cada uno de los proyectos que representan intereses distintos. Sí. En este caso fueron los capitalistas, que es la economía fundamentalmente capitalista. Pero para el caso de los revolucionarios es la posición de la economía socialista que genera una conciencia distinta al egoísmo. Sí, pero no es la economía, es el sistema. Todo. Sí, la superestructura. Nosotros superamos aquella frase histórica para explicar que es el capitalismo el mal de todos nuestros males, ¿no? Y responsable de todos los problemas que hoy tenemos. Sí, y eso hay que aclararlo muy bien, porque por allí anda una conseja que dice que el socialismo fracasó y es el culpable de estas crisis económicas, ¿sí? Que el modelo de hace 15 años no sirve, que hay que cambiar modelo de Chávez. El modelo que es el modelo del comandante Chávez. Sí. No sirve, así que dejarlo bien claro importante. Que cuando el socialismo no ha fracasado, el socialismo ni siquiera ha entrado en combate. Lo que se agotó fue la ideología de la pequeña burguesía que pretendía promover socialismo. El asesinato del comandante, sin dudas, significó para el país un duro golpe. La desaparición del líder reclamaba un reacomodo en todos los campos de la vida social. La tarea correspondía a los herederos de Chávez. En el mismo sepelio del comandante se comenzó
a perfilar la calidad del reacomodo. Veamos. El asesinato de Chávez no se encaró como hecho político, como un acto de guerra. Al contrario, ni siquiera se mostró una duda que sería razonable sobre su enfermedad. Su muerte se planteó como un hecho natural que solo debía considerarse en el luto, en el sentimiento. Comenzaba así el camino de entibiar la confrontación con la burguesía que había tomado características ya de guerra abierta. Fue así que se optó por el camino de la legalidad y la lógica burguesas. Fuerte ese párrafo que tiene un montón de elementos para desgranar. Puedo arrancar con uno. Ahí dice que ni siquiera la enfermedad se puso en duda, como sí lo había hecho Chávez. Recuerden aquellas palabras del comandante cuando decía, es muy raro esto, ¿no? Una enfermedad que nos da casi todos los presidentes del Cono Sur, a Cristina Fernández, a Lula, a Lugo, a Dilma cuando era candidata. O sea, ya cuando los hijos de Chávez tomaron esa posición de, si se quiere, de distanciamiento con una posición política dura respecto de qué le había pasado al comandante, nosotros ya olfateamos que había algo sospechoso, ¿no? Pero fíjate una cosa, hablaba Saturno hace poco de los extravíos del capitalismo y tal. De ahí surge una pregunta. Bueno, al final de todo este proceso, ¿verdad? Pues estamos hablando de un tribunal de la historia. Cuando la historia esté haciendo el balance de este proceso, debe comenzar como un hito histórico el asesinato de Chávez y el entierro de Chávez, la actitud frente al luto por la muerte de Chávez. Por el asesinato. Por el asesinato. Entonces, fíjate una cosa. Ahí se establece una brecha, se establece un rumbo, que es no considerar eso como una agresión de la burguesía, aunque por debajo se decía, como dijo Chávez, es muy raro esto que está pasando. Sí. Por lo menos había que poner esa parte de la guerra. Por lo menos había que decir, mira, vamos a investigar esto hasta las últimas consecuencias, porque esto está raro que lo dijo el comandante. Sí. Eso se olvidó. E inclusive las consignas se censuraron. Yo recuerdo muy claramente, incluso una de las consignas que llevaron un grupo de obreros petroleros al sepelio del comandante, cuando, bueno, todos vimos lo que era eso, un hervidero, y la gente diciendo la lucha sigue, y muy convencida de que a Chávez, que la burguesía estaba detrás de la muerte del comandante, y fueron censuradas. Una consigna muy clara, me la acuerdo clarito, de un grupo de obreros petroleros que decía, no hay pacto con la oligarquía, son los asesinos de Hugo Chávez Frías. No la dejaron decir en el sepelio de Chávez. Creo que no lo habíamos dicho nunca al aire. Un dato periodístico. Pero hay que decirlo, es un dato histórica, claro, una cuestión histórica, porque aquí se está reconstruyendo la historia y se va a reconstruir. Y va a salir Marta Haneke con su premio y el otro a decir que fuimos nosotros, que fue los extremistas y los gamelotes y tal. No. Aquí el culpable es el capitalismo, estúpido. Sí. Pero fíjate una cosa. Entonces comienza, y lo dice ahí, comienza la historia, este periodo histórico comienza en el mismo sepelio del comandante, ¿verdad? Comienza ya una intención de no pelear con la burguesía. Les dio miedo, por cierto, aquel gerente, ¿cómo que se llamaba? El tipo del CNE. Vicente Díaz. Sí, Vicente Díaz. Dijeron que era un llamado al genocidio. El rector, Vicente Díaz. El rector. Es un gerente, mira. Sí. Ya, decía que era decir un llamado, que a Chávez lo asesinaron, era un llamado a un genocidio africano. A una incitación a la guerra civil. A la guerra civil. Pero fíjate, si fue un elemento de la guerra civil. Sí, pero fíjate que él sí está consciente del significado. Ajá. No, la burguesía. No, que la derecha externa está clarísima. Pero entonces, bueno. No fueron ellos los que lo asesinaron. Claro, ese es un hito que hay que estudiar. Entonces, fíjate, más nunca se ha hablado de eso. Y nosotros y los obreros han hecho comunicados y que hay que investigar y tal. Ahora está saliendo un trabajo. Es una línea,
Porque si tú vuelves al asesinato de Chávez a estudiarlo, va a aparecer la burguesía que tú estás aliada con ella. Sí, va a aparecer la política. Va a aparecer la política. Hay un texto, y ahora va Saturno que quiere comentar algo, una serie de textos que están haciendo en la porrea, que está haciendo un camarada, Juan Martorano, sobre el asesinato de Chávez, que me parece muy, muy importante. Y te digo más, para nosotros es como un alivio, ¿no? Que no estamos solos en esta pelea, porque la verdad nos hemos quedado solos. Pero fíjate, hay un elemento que es importante señalar, que después que el presidente Chávez recompone su estrategia, después del sabotaje petrolero, el golpe de Estado, el sabotaje petrolero, recompone su estrategia y pone un muro de contención a la ofensiva de la derecha, de la burguesía, nacional e internacional, y empieza a definir el rumbo de la revolución, pues. No hay pacto con la burguesía, la vía es el socialismo. Inmediatamente sale el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y dice que ya Chávez no es problema para ellos. Y arrecia nuevamente la derecha la ofensiva contra el comandante Chávez, que es cuando se le detecta el cáncer. Se ve que era ya una cuestión previamente conocida por el imperialismo, por la CIA, que a Chávez le habían inoculado el cáncer. Inmediatamente vuelve a arreciar la cuestión del PD. Claro, lo que dice Saturno es que hay razones muchas para eso, para pensar que Chávez lo asesinaron. Nosotros creemos sin duda que fue un magnicidio, pero eso no fue encarado políticamente, ni siquiera hubo una duda. Cuando todos, del presidente para abajo, han aceptado que fue un asesinato, públicamente. Claro, el presidente Maduro llamó a conformar una comisión para investigarlo. Después dijo que esa comisión se iba a conformar en su debido momento, pero fue el mismo presidente Maduro que nos dio a conocer las dudas muy profundas que tenía el comandante Chávez sobre cómo había contraído esa enfermedad. Ahora, ¿por qué no se encara el asesinato del comandante Chávez como un hecho político? Porque la ideología de la pequeña burguesía, que es la que está en el poder, la que nos gobierna, es muy timorata. Y al querer ver el problema como algo económico, de aumentar las fuerzas productivas, vio la necesidad de aliarse con la burguesía. Sí. No, el asunto es que la postura frente al asesinato es una postura ideológica que te lleva a ti a una economía, a una política y tal. Lo que han hecho es ocultarla, obviarla, hacerse los tontos, voltear para otro lado. Uno de los primeros pasos que dan los herederos de Chávez, sus hijos, es convocar a los más conspicuos burgueses nacionales al Palacio de Miraflores. Es así que Mendoza y Cisneros pisan después de mucho tiempo el Palacio de Gobierno. Las críticas a ese ágape fueron respondidas con el argumento de que era necesario elevar las fuerzas productivas, condición necesaria para construir el socialismo, y que la burguesía podría ayudar a elevarla. Pero fíjate tú, ese primer dato interesante, cuando llaman a Cisneros y a Mendoza, no había crisis. Ahí no se esgrimió, mira, es que estamos en una crisis. Se esgrimió en positivo, no, pero es que vamos ahora en el impulso para el socialismo, hay que elevar la fuerza productiva. Después viene la guerra económica. Después los tipos vienen con la guerra económica. O sea, los tipos no, el gobierno habla de una guerra económica, pero fue tiempo después. Y la guerra económica se combate subiendo la productividad, entonces empiezan con el mismo esquema, la productividad la sube la burguesía. Pero se veía que era un giro que se dio hacia la burguesía, con cualquier justificación que aparecía, hasta que al final dice, ahora últimamente, hoy, están diciendo, estábamos obligados a andar con la burguesía. Sí. Mañana van a decir, nos metimos con la burguesía porque nos dio la gana. Sí. Así es. Fíjate tú cómo viene el deslizamiento hacia los brazos de la burguesía. Te voy a decir más, la resolución de la crisis, o el gobierno intentó resolver la crisis, esa crisis creada por el capitalismo, que en muchos casos es una crisis ficticia, que tiene más que ver con la debilidad en la conciencia revolucionaria que en la crisis real, ¿no? De los estímulos al consumismo. Exactamente. La intentó resolver abriendo el grifo de dólares para la burguesía. Recordemos, SICAD 1, SICAD 2, el CENCOEX, en fin, ya están todos esos mecanismos que ahora están maltrechos, pero fueron creados en ese ánimo de que está barato. Exactamente. Y lo otro que quería decir es que cuando el presidente Maduro habla sobre la obligación de mantener relaciones con la burguesía, no es con cualquier burguesía. Está diciendo que estamos obligados a negociar o a tener relaciones con el capitalismo financiero transnacional del cual el presidente Chávez se había deslindado.
no es cualquier burguesía, ni siquiera la burguesía nacional, mal llamada nacional, es con los fondos buitres, para usar una frase de moda. Y ahí es que nosotros hacemos una alerta, lo que pase, no se lo vayan a achacar al socialismo. Claro. El socialismo no tiene nada que ver con esto. Porque no solo van a destruir la revolución, sino que van a destruir una idea. Pero fíjate qué importante es decir, esto no es socialismo. Eso no es ya una consigna política ni nada, es salvar la idea, salvar la esperanza de la humanidad. Sí. Esto no es socialismo, esto no es camino al socialismo. Esa es la alerta que hacemos. Sí. Después no vengan con cuentos. Sí. Bueno para un título de un texto, esto no es socialismo. Sí. Las críticas a ese ágape fueron respondidas con el argumento de que era necesario elevar las fuerzas productivas, condición necesaria para construir el socialismo. El ágape es la reunión de Mendoza con Cisneros, ¿no? En Miraflores. Y otros ágapes que ha habido. Sí, sí. Y que la burguesía podría ayudar a elevarlas, a crear riquezas. La tesis se coronaba con el eslogan, sin riqueza no hay nada que repartir. Se olvidaban de la sabia sentencia de Fidel, no se puede crear conciencia con la riqueza, se debe crear riqueza con la conciencia. Comenzaba así el absurdo camino de intentar construir el socialismo con la lógica del capital. Esta última frase, recordemos, fue castrada del plan de la patria. Pero fíjate ahí hay que hacer una corrección, porque dice podría, ellos no dijeron que podría, que eran indispensables, hay que corregir eso. La burguesía es indispensable para hacer el socialismo, y eso lo dicen los grandes marxistas, entre comillas y subrayado en rojo, que andan por ahí hablando pepa, como los tipos del Congreso y esta gente, no nombremos, ¿entiendes? Se andan inventando, y que alguna vez inventaron que el socialismo era la distribución, de ahí salieron esos supermercados. O un café con aroma. Bueno, exacto. Siempre habrá una excusa para no asumir la postura que debe asumir un revolucionario. Pero llegará un momento en que las excusas se acaben. Y bueno, entonces nos preguntaríamos, Estados Unidos, Alemania, Francia, deberían de ser ahorita socialistas, porque esos países verdaderamente han elevado las fuerzas productivas. Esa es una discusión, ¿verdad?, muy rica, amerita 2 o 3, ¿cómo se llama? Programas y columnas y libros. Ahora fíjate, ahí dice que la frase de la lógica del capital la quitaron. Falsificaron el plan de la patria. Extirparon ese concepto. Parece, cuando nosotros dijimos eso, y bueno, entonces se formó ese lío y se calmó y sacaron el viejo y ocultaron lo de la asamblea y todo. No sabíamos lo que estábamos levantando. Es algo tremendo. Esa falsificación viene desde antes de morirse Chávez. Claro. Han aparecido cosas. Aparece, por ejemplo, una página que es como una constituyente de lector, una página donde tú podías mandar, yo no sabía que eso existía. Propuesta. Tu propuesta para modificar el plan de la patria, entonces que lo modificó fue el pueblo. El pueblo va pendejo. Con 80.000 firmas, una cosa así. 120.000 planillas. Bueno, 80.000 personas que hicieron cambios, me imagino. Exacto, 80.000 personas, o grupos, o lo que sea. Pero le pone la culpa, no, una serie de pero ya venía la intención, es decir, pero era de imaginar la derecha que ha hecho todas estas marramucias para coger para el capitalismo, ya existía y Chávez la tenía detectada. Después se habló de una crisis económica, después del ágape, que rápidamente se transformó en una guerra económica. Entramos así en el asombro de una guerra en la cual el gobierno agredido alimenta a sus atacantes. La burguesía, la nueva y la vieja, se robó miles de millones de dólares en poquísimos meses. Ya eso debía de servir de alarma para cambiar el rumbo, pero no, el efecto fue contrario. Se hicieron nuevos planes para estimular más a la burguesía, que ahora se ampara tras el eufemismo de aparato productivo, sector productivo. Ahora fíjate, lo interesante es que ese robo que ocurre en Cadivi, ¿verdad?, ya había sido denunciado por aquella muchacha, señora Bettencourt. Giordani también habló, ya eso es común, que hubo un robo. Sí, todo el mundo lo sabe. Y siguen dándole a los
A los choros. A los choros. No, pero además dicen lo siguiente, este es un fenómeno, chicos, pasé una novela, nadie va a creer esto. Un realismo mágico, puro. Oye, no mágico, aquí no hay realismo. Fíjate una cosa, un gobierno que es atacado, una guerra económica, declara, estamos siendo víctimas de una guerra económica, y financia al ejército enemigo que lo está atacando, que es la burguesía. ¿Dónde ves tú eso? Y después dicen que es una maniobra para ir para el socialismo. Imagínate tú, sepa tú qué puede dar, qué puede resultar de ahí. Bueno, lo que puede resultar de ahí es Cantinflas o es cualquiera de estos cómicos, pero es una tragedia. Una tragicomedia patética. Sí. Ahora vivimos la profundización de la crisis. Porque la crisis, dice antes, se hizo real, ¿no? Está claro que el maridaje con el capitalismo entrampó a la revolución. Espérate, ahí hay un cuento, perdón el tiempo ahí, que es de Mao Zedong, que había un tipo que le gustaban mucho los dragones. Él era un admirador de dragones, entonces los platos de su casa tenían dragones, las paredes dragones, la puerta era en forma de dragón. Y la cortina del baño. La cortina del baño dragón, el jabón, todo dragón, aquel hombre en puro dragón. Y un día se apareció el dragón en su casa, un dragón de verdad, el hombre se cagó, se fue. Así es aquí, hay una crisis, una guerra económica, ahora el capitalismo te hizo una crisis de verdad. El capitalismo y la falta de conciencia del pueblo que creó el capitalismo. Bueno, ahora resuelve. Y que nosotros cómplicemente estimulamos esa falta de conciencia. Sin duda. Sí, sin duda. Estúpidamente, no cómplice. Es la conciencia. Creyendo. No, es que hoy la estamos ahondando. Hoy lo estamos ahondando. Gobiernos de calle y demás, vamos a llevar puentes, carreteras, bases de emisiones. Es el capitalismo. Lleva conciencia. Creando necesidades insatisfechas. Trata de llevar conciencia, si no te va a llevar el diablo. Es la ingenuidad pequeña burguesa que no permite sentarse a reflexionar y empezar a recoger lo mal hecho para volver a definir la estrategia correcta que dio el comandante Chávez. Ahora vivimos la profundización de la crisis. Está claro que el maridaje con el capitalismo entrampó a la revolución. Sus problemas principales surgen del capitalismo. Sus dificultades se agravan al separarse del socialismo. El futuro dirá si el gobierno pudo rectificar a tiempo ese rumbo capitalista que conduce al desfiladero, o si la terquedad de seguir amalgamada a la burguesía lo llevó al patíbulo. El veredicto de la historia está esperando. Si la revolución perece, el culpable será el capitalismo y la mano que le abrió la puerta. Ese es un tremendo título para la columna, ¿verdad? Sí, parece una película, La mano que mece la cuna, ¿no? La mano que le abrió la puerta. Decimos con Chávez, horror a la oligarquía, como quiera que se vista, donde quiera que esté. ¿Onda? Nos vemos mañana. Mañana, por aquí mismo, este mismo programa, este mismo personal, esta misma rabia. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.